Alejandro García, gestor administrativo de la asesoría García Mendoza. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, ¿y tú? Bien, encantado de saludarte. Gracias por estar aquí en este nuevo formato en Twitch para hablar de la postura de los asesores y lo que se han encontrado o lo que se están encontrando con la reforma laboral. De manera muy resumida, para empezar, Alex, ¿cuál es el mayor problema que han encontrado con esta nueva reforma laboral? Bueno, la imposibilidad de mantener esos contratos temporales de forma abusiva y que caracterizaba hasta ahora el mercado laboral en nuestro país. Es decir, ellos lo llaman acabar con la precariedad laboral. ¿Qué es la precariedad laboral? No tener un contrato indefinido Uh -huh. y en su defecto concatenar diferentes contratos temporales, con lo cual el trabajador no estaba protegido con la antigüedad y con todo lo que significa tener unos ingresos seguros, tanto para poder coger un préstamo, una hipoteca, etcétera. O sea Y, que se ha acabado con la temporalidad de los contratos, sería el titular, ¿no?, de la reforma laboral. Y todo esto, ¿a quién afecta más? En este caso, beneficia a los trabajadores, pero supone un problema para los empresarios el ver que a lo mejor, si tienen una empresa donde no necesitan a alguien de manera indefinida, tienen que soportar ese contrato, un contrato, por ejemplo, como se veía en locales de restauración que a lo mejor necesitan un refuerzo de fin de semana, por ejemplo. Claro, es decir, no tenemos que olvidarnos que esta reforma, o contrarreforma, como la llaman muchos, ha sido pactada con los empresarios. Es decir, los empresarios han firmado y los empresarios no firmarían si realmente no se tuvieran o se contemplaran todas estas situaciones. Y la solución que han buscado es la de una figura que existía hasta ahora y que se potencia con esta nueva normativa, que es el contrato de trabajo fijo discontinuo. Es decir, el contrato por el cual un trabajador permanece un tiempo en la empresa y otro tiempo permanece en el paro, cobrando el desempleo, pero sabiendo, porque se ha modificado este tipo de contrato para dar seguridad al trabajador, sabiendo que pertenece a la empresa, no es un trabajador en paro, sino que sigue perteneciendo a la empresa. Una de las novedades es que ese tiempo que no trabaja contabiliza, computa para su antigüedad Uh -huh. en la empresa, antes no lo hacía, y además sabe que le van a llamar y saben cómo le van a llamar cuando regrese otra vez el periodo de actividad. O sea que es una pequeña variación que ha habido y que parece que ha contentado tanto a la patronal como a los trabajadores, a los sindicatos. Claro, el hecho de ver que la patronal se sumaba al acuerdo ya pues nos hace intuir que no es tan malo, ¿no? Ni para trabajadores ni para empresarios, sobre todo para empresarios al que ellos pues también accedieran. Pero los jóvenes se ven reflejados en esta reforma laboral, lo digo sobre todo porque vemos que también los jóvenes son muchos los que han sufrido esos contratos temporales. Algunos se quejaban de que encontraban trabajos, pero eran contratos que iban encadenándose uno tras otro. Yo he llegado a ver, y en informativo se ha visto, vidas laborales que eran de hasta 16 hojas, ¿no? De personas que iban sumando contrato, 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 y eso, claro, era una línea más en una vida laboral. ¿Los jóvenes también tienen mejoras con esta reforma? Bueno, la mejora es la que estamos hablando, es decir, jóvenes que ahora tienen 45 años empezaron con contratos temporales y todavía hoy tienen contratos temporales, una vergüenza. Una vergüenza que estén haciendo el mismo trabajo en la misma empresa y no puedan gozar de un contrato indefinido. Entonces, ahora ya estos mayores que fueron jóvenes en su momento estarán amparados con un contrato indefinido y el joven que entra pues podrá entrar a través de unos nuevos contratos de formación que se establecen también, que le permiten compatibilizar las prácticas del estudio con el trabajo, unos contratos de formación también que les van a cualificar para tener un certificado de profesionalidad, una profesión, una especialización, y luego, y además remunerada, unas prácticas remuneradas de formación, y luego ya podrán optar a un contrato o indefinido Uh -huh. o fijo discontinuo. Son los dos tipos de contratos que podremos encontrar. Ojo, no desaparece el contrato por circunstancias de la producción. Es decir, si en una empresa en un momento dado tiene un pico de demanda, podrá contratar temporalmente por un máximo de 6 meses o incluso 12 meses si el convenio del sector lo permite, podrá contratar a un trabajador, a
2, o a 10, o a 20, lo que necesite, por un pico excepcional de demanda que haya o de necesidades de trabajo. Es decir, la temporalidad no desaparece. Lo que sí desaparece y se castigará, se perseguirá, es la concatenación de temporalidades. O sea que si encontramos que un contrato se empieza a repetir de manera reiterada, ahí es donde se va a focalizar si se está incumpliendo la reforma laboral o si se está incumpliendo esta nueva norma, ¿no? Exactamente, para que lo tengan claro, en un periodo de 24 meses no se puede superar 18 meses un trabajador trabajando de forma temporal en la empresa porque se convierte ese contrato automáticamente en indefinido. Vale. Y ahora tengo otra pregunta que no sé si ya se la han planteado los asesores, y es que esta reforma laboral nació, pues, con muchísima controversia. Lo digo ¿por qué? Porque si se presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional, ante cualquier tribunal, y esto al final hay que paralizarlo, todo lo que están ustedes haciendo ahora habría que volver otra vez al punto anterior, dejarlo en veremos y empezar de cero, porque yo no sé si es algo que se han planteado, y ojalá no pase, lo digo sobre todo por el exceso de trabajo que podría suponer para ustedes, pero si algo así ocurre, ¿creen ustedes que podrían otra vez tener que volver al punto inicial y luego retomar todo como estaba antes? Sí, por supuesto, un recurso y una anulación de la normativa implica volver al estatus actual, anterior al actual. No tengo constancia de que haya algún recurso que pueda prosperar, salvo por defectos de forma que pudiera ser el famoso voto telemático del Congreso, pero no cabe, o sea, entiendo que no, esta ley no tiene visos de poder ir atrás en cualquier tribunal. O sea, hay cierta garantía jurídica para que se mantenga. En caso contrario, efectivamente sería así. Es más, el problema lo hubiéramos tenido en el mes de enero si no llega a donde ya se aplicaba la reforma laboral, las subidas salariales, en muchos casos, porque sabes que una de los puntos que se han aprobado en la reforma es que los salarios de empresas quedan anulados frente al salario del sector. Es decir, aquellas empresas que habían pactado unas tablas salariales en su empresa, ya esas tablas no rigen, sino desde el 1 de enero se rigen las del sector del convenio colectivo. Entonces, normalmente las del convenio son superiores a las de la empresa, con lo cual en enero se tuvo que subir ese salario. Si no hubiera salido la reforma laboral, habría un problema, habría que decirle al trabajador, oiga, devuélveme lo que le he pagado de más, se compensaría en meses posteriores. Para bien o para mal, la reforma se aprobó, con lo cual hay una seguridad jurídica para el trabajador y también para el empresario, que sabe las reglas de juego con las que tiene que jugar. Y para los asesores y para las asesorías, esto es una faena que les está haciendo el gobierno, que parece que cada semana va sacando algo nuevo y tienen que actualizarse cada 10 minutos, ni que fuera una actualización informática, ¿no? Tienen que estar al día con tantas cosas. Esto para ustedes también está suponiendo una carga de trabajo, entiendo, ¿no? Que aunque algunas sean mejoras y sean buenas, hay otras que también a lo mejor les acaban desconcertando por todo lo que tienen que trabajar de más. Claro, esto es una locura. Te cuenta que estamos viviendo todavía arrastrando ERTES que están del estado de fuerza mayor, siguen hasta el 28 de febrero vigentes, con lo cual el trabajador que por una parte cobra de la empresa, por otra parte cobra del SEPE, por otra parte ve que su nómina ha cambiado, por otra parte ve que a lo mejor no se ha aplicado el convenio correctamente. Ahora se está hablando, porque si la incertidumbre estaba ahí, ahora se mete en el juego del tablero el aumento del salario mínimo otra vez con efectos retroactivos desde el 1 de marzo. A ver, lo de la retroactividad, los políticos se ven que no son profesionales del sector y esta reforma porque ha coincidido con el 1 de enero. Más o menos uno puede hacer previsiones y organizaciones, pero cuando se habla con carácter retroactivo, esto supone modificación de nómina, modificación de cotizaciones, modificación de impuestos presentados del IRPF de los trabajadores. O sea, un caos que se puede montar. Lo sano es, oye, vamos a partir del año que viene, ponemos una regla, como pasó ahora, a partir del 1 de enero entra en vigor. Claro. Sería lo más limpio y quizás fácil de entender para los trabajadores, pero lo ponen complicado. Y dicen, venga, con efecto no retroactivo, que hay elecciones en Castillo y León, para ver si se ve que podemos
sacar algo ahí, que se vea que somos los que vamos a impulsar la justicia social en este país. Oye, Claro, no hay forma de hacerlo. el que haya unas elecciones cerca, supongo que también a ustedes les pone los pelos de punta porque, claro, supone más trabajo y yo no sé si también ahora con el planteamiento de la subida del salario mínimo interprofesional, todo esto, como bien indicabas, para hacer nóminas o para cambiar todas esas nóminas que ya tienes, pues es otro problema añadido. Correcto. Nos afecta muchísimo en todo lo que significa la normativa, la publicación de normativa, la situación no solamente electoral del país o de las comunidades autónomas, sino también la del propio grupo de gobierno. Claro. Esas pequeñas guerras de poder que hay, es decir, yo tengo que demostrar que yo puedo mandar más que otro, influenciar más en los sindicatos o en los agentes sociales que otros. Y claro, tenemos una ministra de Trabajo que se está postulando para las próximas elecciones de gobierno con unos datos que tiene que remontar porque Podemos está cayendo en picado, entonces tiene que buscar la forma de posicionarse, colocar su marca y o sea, con la consecuencia de políticas populistas, anuncios populistas que no se dan cuenta que pueden poner en riesgo la economía y la estabilidad jurídica. Sin duda. Alex, también me gustaría preguntarte sobre los autónomos, porque estamos viendo los planteamientos que hay para el año 2023, pero ¿qué cambio ha habido para este 2022? ¿Cuál ha sido la diferencia sustancial de 2021 a 2022 para estos trabajadores autónomos que no sé si les ha subido la cuota, no sé si se han encontrado también con alguna sorpresa o algún cambio preelectoral o algo que les beneficie? Bueno, las bases reguladoras subieron con el incremento del salario mínimo que hubo el pasado año y también con los presupuestos generales del Estado, han subido unos euros la base del autónomo, pero como todos los años sube, es decir, eso no es preocupante. Lo preocupante es los proyectos que se están escuchando del ministro Escrivá sobre la posibilidad de cotizar la cuota de autónomo en función de los ingresos. Madre mía, en función de los ingresos. No los beneficios, claro. Ingresos, no No de los beneficios, beneficios, claro. efectivamente. Es decir, que tú tienes que pagar salario, un autónomo que tenga asalariado o que tenga alquileres, que tenga gastos directos e indirectos que se consumen sus ingresos, ¿de dónde van a sacar para cotizar, para pagar esa cotización? Entonces, ahí tendríamos que esperar a ver lo que sale finalmente de la negociación, pero los globos sondas que se están lanzando están haciendo preocupar a un colectivo que ahora mismo es el que está manteniendo a la economía, el Producto Interior Bruto y las cotizaciones de este país. O sea, un poquito de seriedad y un poquito de condescendencia con este colectivo que ha sufrido la pandemia como nadie. Porque mucho se ha hablado de las cuotas del año 2023, pero es cierto que si uno cobra 3.000 euros, estamos hablando de que podrían llegar a pagar 1.000 de cuota, que es lo que se ha dejado entrever dentro de esas tarifas escalables. Eso es lo que estamos leyendo en muchos medios de comunicación. Y Claro. eso es lo que no puede ser. O sea, que no, yo no puedo dar crédito ni me paro a ver el desarrollo, porque creo que son los típicos globos sondas que se lanzan para después poder tener una capacidad de negociación un poco más realista y una posición de poder, ¿no? Pero por eso que hasta que no veamos el anteproyecto, por lo menos que fuera a las Cortes, no debemos de meter más incertidumbre en el colectivo autónomo. Si es una forma de decir, bueno, por 3.000 te cobro 1.000, pues no era así. Por 3.000 te voy a cobrar 700, ¿no? Y ya parece como que Correcto. no es tan doloroso y claro, resulta que son buenos porque lo han bajado, ¿no? Pero la idea primigenia era cobrar 700 y todos nos asustamos con una cantidad, qué bueno que me han bajado 300 y al final sigue siendo un dolor, ¿no? Efectivamente, ese es el trilerismo con el que este gobierno nos está acostumbrando a publicar leyes y a negociar. Si estamos viendo este escenario y tú como experto y que trabajas día a día con autónomos, con gente que quiere montar una empresa, ¿cómo les abres tú la puerta o cómo les recomiendas que monten una empresa viendo que todo es tan cambiante y viendo que pues tenemos un problema a la hora de poder gestionar? Bueno, no sé si te está sonando por ahí algún móvil por ahí que está Puede vibrando. ser que esté Algo. lo puse en modo vibración. Bueno, pues ya, Disculpe porque no sabía cómo quitar el tema, nada, pero ya bueno, por lo parará. menos no se ha cortado la conexión Exacto. Bueno, pues te y, decía, y parará enseguida. que al final, ¿cómo le dices tú a alguien que quiere montar una empresa, tiene que ser autónomo, que lo haga con todas estas noticias que van saliendo que son negativas? Lo primero es poner una fórmula roja a quien decida montar una empresa con lo que está cayendo. O sea, el que decide
empezar a cotizar y lanzarse al mercado empresarial y comercial es para ponerle un monumento y para decirle, oiga, olé. Y lo segundo, efectivamente, intentar ayudarle con los pocos recursos que hay todavía, como son las tarifas planas para autónomos, por lo cuales paga solamente 60 euros mensuales el primer año y luego va aumentando, pasa a 180 el siguiente semestre y así hasta los 280 y pico euros, que es la base mínima de cotización, que es la cuota mínima de seguros sociales del autónomo. Eh, Buscar las ayudas que da el gobierno de Canarias por el empleo autónomo, suelen ser unas subvenciones que van entre 7.000 y 10.000 euros. Eh, Pocas ayudas más hay realmente para el que emprende. Eh, Hay los fondos Next Generation prometen ayudas para la digitalización de las empresas. También se podrán acoger los autónomos para poder tener ayudas a eso, a meterse en las nuevas tecnologías, pero poco más, no hay mucho más incentivo, salvo el de un buen plan de negocio. Eso sí, tiene que haber un buen plan de negocio donde los ingresos que se prevean puedan no solamente cubrir los gastos, sino también que le den para vivir al autónomo. Claro. O sea, un proyecto, una idea de negocio tiene que ir acompañado de un plan de viabilidad que permita cubrir las espaldas al autónomo. ¿Has echado algún proyecto para atrás? Digo echado, o sea, tú asesoras y de repente alguien te aparece, oye, mira, quiero vender zanahorias crudas recubiertas de chocolate, o sea, algo incomestible. ¿Has encontrado algo así que hayas tenido que decirle a la persona, yo creo que esto no va a funcionar y que se lo replantee? Porque claro, también permitir que alguien abra un negocio con una idea muy, muy, muy loca, no sé si dentro de tu asesoramiento cabe la posibilidad de que puedas frenarlo. Sí, sí, hemos tirado atrás negocios de mercería, la típica persona de una edad media que bueno, sabe de un montón de negocio pero tenía un dinerito y quería dedicarse a montar pues una pequeña mercería y además buscamos el emplazamiento, hicimos un cálculo de los costes del alquiler del local, de la mercancía y luego de las ventas. Y lamentablemente le tuvimos que decir que no daba el negocio. Otro, un restaurante, que también el hombre había trabajado en hostelería toda la vida y sabía cómo funcionaba, tenía los contactos con los proveedores, tenía los clientes, pero claro, no es lo mismo trabajar de camarero Claro. y ver que el negocio en su momento funcionaba a ya pedir un préstamo, endeudarse y funcionar. Entonces, en este caso le dijimos también que los números no daban, pero esta persona aún así pidió el préstamo y se tiró a la calle y bueno, llegó la pandemia en este caso, Oh, nunca qué faena. pudimos saber si pudo revertir el tema, Mm. pero tuvo que cerrar como muchísimos tantos locales que cerraron con el COVID, ¿no? Qué faena, ¿no? Empezar una tarea, un emprendimiento y encontrarte con este jaleo que a todos les ha generado, pues, más problemas que beneficios. Has dicho antes, cuando hablabas de la mercería, una persona de edad media, te entendí una persona de la edad media, y claro, pensé por el modelo de negocio y que me he tenido que aguantar. Digo, bueno, ahora se lo digo porque es que, claro, de una persona que pensaba una mercería de la edad media, digo, joder, pues qué radical, Sí, ¿no? sí, no, era una señora mayor ya Claro, en fin, que no iba a encontrar, lo tenía muy difícil colocarse en el normal. mercado laboral. Como autónomo, pues Mm. podría tener un negocio, lo que pasa que no, justo ese negocio donde lo quería poner no era rentable. Bueno, de ahí que un asesor te pueda ayudar y te pueda orientar, ¿no? Cuando te vas a lanzar a este mundo y por lo menos tener una buena guía. Pues tan solo me Correcto. queda darte las gracias, Alex, por este ratito y también por conocer esas nuevas normas, estos nuevos cambios y veremos también si van apareciendo algunos más, así que estaremos en contacto y seguiremos hablando contigo como gestor administrativo de la asesoría García Mendoza. Alex, muchísimas gracias y bienvenido también a este Un mundo placer. digital de Twitch. Encantado de verte por aquí. Sí, señor. Bien, bien hallado, José Luis. Cuídate mucho, Alex. Un Un abrazo. abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues Alejandro García que nos ha acompañado en el día de hoy en esta conexión en Twitch y nosotros encantados de poder haber hablado con él y encima, pues oye, ¿qué crees que te diga? Pues contarte alguna cosita de este mundo, como decíamos, de los autónomos que bueno, que va cambiando y se va convirtiendo para muchos